que hace ya 22 años que una iniciativa pionera y valiente del Colegio de Barcelona puso en marcha lo que podríamos considerar la principal acción que vienen desarrollando los colegios de médicos en relación a los profesionales y esencialmente ante los ciudadanos, que es el programa de atención integral al médico enfermo, que empezó a ir consolidándose a través de un primer congreso, año 2003, perdón, en Córdoba, y que ha ido afianzándose a lo largo de los tiempos. Fue en el cuarto congreso, en los albores del año 2002, casi en 2003, cuando se decidió hacer unas jornadas específicas para los clínicos del PAIME. Estas jornadas específicas iban dirigidas, como antes comentaba, a los clínicos del PAIME. Iban dirigidas especialmente, si desconectamos micrófono, gracias, iban dirigidas principalmente al entorno de la reflexión, del debate, del intercambio de conocimientos, de experiencias y de buenas prácticas. Pero la COVID-19 nos lo ha modificado todo. Nos ha modificado el formato, es un formato más abierto. Hoy en estas quintas jornadas clínicas del PAIME lo hemos abierto a tener a más compañeros y compañeras interesadas precisamente en el tema de los problemas relacionados con la salud mental y en este caso concreto o muy concreto con un evento o una patología específica. Hemos modificado la forma de encontrarnos, este contacto diríamos que tenían los clínicos del PAIME a través hasta del conocimiento físico, del vernos, de valorar cómo aparte de nuestra voz y nuestra imagen, veíamos esta imagen tridimensional desde lo físico, podíamos también vernos en el lenguaje no verbal y podíamos avanzar en estas experiencias que a veces a través de un congreso, de un encuentro, de una llamada de teléfono, pues formaba parte de nuestro quehacer diario en el no siempre abordaje del médico enfermo. Por eso, la situación devenida de la COVID-19 nos plantea un nuevo escenario, nos plantea un escenario de entrada de interrogante, de ignorancia, pero especialmente para eso estamos aquí. Ahora veremos qué preguntas le vamos a hacer a nuestros ponentes y debemos de comenzar ahora sí saludando a todos los que estáis hoy aquí. Que creo que en un número importante habéis apuntado a esta posibilidad de intercambiar, escuchar, pero especialmente intercambiar reflexiones y opiniones ante lo que parece que va a ser, es ya una realidad y va a aumentar en los próximos días y en las próximas semanas, que va a ser ese agotamiento psíquico y emocional de los médicos y médicas españoles que han visto sometidos como nunca habíamos visto a una situación especialmente compleja y que esperemos que no se repita. Quiero también saludar y darle el agradecimiento a la Comisión Técnica del PAIME. Ellos son los verdaderos artífices de este encuentro. Ahora tendréis oportunidad a lo largo de este encuentro de conocerlos a todos. A los ponentes, especialmente a Marifé Bravo Ortiz, a Dolores Braqueais y también a Josep Fábregas. Ellos seguro que nos van a aportar, me lo contaba previamente Josep, y saber si puedo aportar y decir algo, seguro que sí. Ante este escenario, efectivamente, por descubrir, hoy de alguna forma estamos poniendo las primeras bases de lo que tiene que ser la asistencia y la ayuda a los que tienen que cuidarnos, que son nuestros compañeros y compañeras. Ahora más que nunca se hace fuerte el lema de cuidando de ti, cuidando de todo, precisamente de la voz de los compañeros y desde su experiencia vamos a aprender seguro para lo que ya es una realidad y sobre todo para mejorar lo que tengamos que hacer a partir de ahora. Y quiero especialmente también felicitar a nuestra directora de la Fundación Anina y a Rosa Arroyo, que va a conducir esta jornada también por su trabajo. Me voy a quedar ya, y estoy acabando, con una serie de preguntas que no me la tienen que contestar todas y en este orden, pero sí que deberíamos de sacar alguna conclusión importante ante estas interrogantes. ¿Por qué? Porque mañana mismo o esta noche mismo hay que empezar a ponernos a trabajar. Nos toca trabajar como un uno, especialmente a dar respuesta a, primero, ¿qué impacto conocemos actualmente de cómo ha afectado la COVID-19 a nuestros compañeros y compañeras? ¿Sabemos cuántos son? Y además, ¿de qué tipo de demanda acuden o parece o presentimos que tienen?
han tenido trastornos adaptativos a lo que ya venía siendo, parece un problema emergente, son síndromes de angustia, son depresivos, han llegado, han caído o han empeorado en algún tipo de adicción. La segunda sería la gran interrogante, es cómo se está atendiendo, cómo estamos atendiendo desde los equipos asistenciales del PAIME o desde las consultas de psiquiatría o psicología o inclusive de medicina de familia o de otras especialidades, este tipo de circunstancias. ¿Qué se prevé que va a ocurrir? ¿Lo que estamos viendo ahora es lo que vamos a tener o se prevé que va a haber más? ¿Presentimos que vamos a atender más casos? ¿Cómo debemos prepararnos? ¿Qué tendríamos que hacer todos los dispositivos PAIME para dar la mejor respuesta? ¿A qué nos vamos a enfrentar? ¿Qué está pasando con nuestros pacientes PAIME pre-COVID? Porque teníamos un número importante de compañeros y compañeras que estaban siendo atendidos de forma presencial. ¿Cómo hemos resuelto desde los circuitos PAIME estas circunstancias? ¿Hemos tenido más abandono? ¿Se están produciendo recaídas en alguna adicción? ¿Ha habido algún cuadro a destacar? ¿Y qué están haciendo los colegios de médicos y sus programas PAIME? ¿Qué planes han puesto encima de la mesa? ¿Cuál es la experiencia de todo? Yo creo que estas preguntas y alguna más que seguro que pueden salir de esta jornada son lo que realmente va a permitir que entre todos seamos capaces de dar una respuesta, la mejor respuesta para que tengamos a nuestros compañeros y compañeras en las mejores circunstancias, para poder tratar y desarrollar todas sus competencias y toda una profesión tan mágica como es la de médico, ¿no? Por eso es nuestra obligación precisamente escuchar, ahora abrir bien las orejas, escuchar a nuestros expertos y especialmente mañana mismo empezar a poner en marcha todos los mecanismos que esta profesión de forma solidaria y a través de su Fundación para la Protección Social viene haciendo durante algo más ya de 100 años. Nos toca más que nunca ayudar y no dejar a nadie de nuestros compañeros atrás, especialmente a aquellos que han caído, que se han visto afectados por esas consecuencias emocionales y de desgaste y de horror que hemos presenciado en esta semana y en estos días. Y sin más, le doy la palabra a nuestra vicesecretaria y responsable de esta jornada, coordinadora también ahora a nivel nacional del PAIME, Rosa Arroyo. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Voy a hacer un inciso. Marifé, te estamos viendo todavía en la cámara, no sé si me oyes, pero estamos viéndote. Puedes apagar la cámara un momento y enseguida os damos paso. Yo quería decir solamente, Serafín lo ha explicado todo, este webinar que está resultando un éxito de participación, es la primera vez que tenemos este soporte para las quintas jornadas clínicas del PAIME. Tenemos participantes nacionales e internacionales y sobre todo ha permitido que no solo los clínicos que tradicionalmente asistían a este encuentro, sino que virtualmente tengamos aquí también a muchos miembros de las juntas directivas de los colegios, tenemos a médicos también de los servicios de prevención de riesgos laborales, otros profesionales, otros países, como os he dicho, y estamos todos con unas grandes expectativas en este panel de expertos que ha seleccionado la Comisión Nacional Técnica del PAIME. Ha seleccionado no solamente porque tienen actividad asistencial en relación completamente con la salud mental de nuestros profesionales y de la población en general, sino porque son auténticos referentes en los aspectos docentes y también de investigación. Nosotros esperamos que con sus sabias palabras nos den un poco las claves o la orientación estratégica para el manejo integral de las consecuencias o del impacto que la COVID-19 está produciendo y va a producir a medio y a largo plazo sobre la salud mental de nuestros profesionales sanitarios. La Fundación para la Cooperación lo que hace es ser esa plataforma que coordina, que difunde, que fomenta la formación y que crea las alianzas con las instituciones para que la atención a nuestros profesionales, que como ya explicarán nuestros ponentes, es un deber y una responsabilidad por nuestra parte, y nos dedicamos a todas las tareas de difusión, de implementación del programa, sobre todo desde la promoción del autocuidado, que es un aspecto fundamental en las YADES de grado, así como la prevención y la parte asistencial y rehabilitadora. Y os voy a pasar a explicar un poquito cómo se va a desarrollar. Entonces, tenemos el orden de los participantes, que os los voy a ir presentando a medida que les vamos a dar paso.
Está previsto una duración aproximada de 90 minutos con participaciones de los panelistas de 15 minutos que os avisaré a los 15 minutos para que vayáis concluyendo, si no lo habéis hecho. También recordar que esta actividad está acreditada SEAFORMEC UEMS para médicos y que os enviaremos por mail el formulario de evaluación para que nos lo remitáis cumplimentado y obtener estos créditos. Y las preguntas se van a vehiculizar todas a través del chat. Nina, la directora técnica, y yo misma vamos a planteársela a los ponentes cuando todo haya terminado. Por tanto, voy a dar paso, y ya puedes encender la cámara y el micrófono, por favor. Voy a dar paso a nuestra primera panelista. La habéis visto antes, que compartía con Serafín pantalla. Marifé, bienvenida. Por favor, Begoña, ¿puedes apagar la cámara? Por favor, todos. Rafael, ¿podéis apagar cámara excepto el pan? Gracias. Muy bien, Marifé, bienvenida. Yo quería solo introducirte, no puedo hacer todo tu extenso currículum y quiero sobre todo daros la voz a vosotros. Marifé es doctora en medicina y especialista en psiquiatría, licenciada en psicología. Es jefa de servicio del área de psiquiatría y psicología clínica y salud mental del Hospital La Paz en Madrid. Es profesora asociada de la Universidad Autónoma y además nuestra representante, la de la Organización Médica Colegial en la Unión Europea de Médicos Especialistas, en la UEMS. Puedes iniciar tu presentación cuando quieras. Por favor, cargáis la presentación y muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros. Estamos encantados de poder escucharte. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, digamos, a participar en esta jornada, en este webinar que me parece tan importante, tan interesante y que nos permite además reflexionar. Yo no sé si me ponéis la presentación, si no la subo yo desde aquí, la comparto. Se está cargando, Marifé. ¿Vale? Vale. En un minutito estará cargada. No, yo os comento. Bueno, vamos a ver. Yo os decía, os agradezco muchísimo la invitación porque creo que es un tema fundamental para los profesionales, en este caso para los profesionales médicos, pero para todos los profesionales que estamos y que trabajamos en el campo de la salud, porque verdaderamente esta situación ha sido una situación, esta crisis ha sido una situación que tiene un impacto tremendo en lo que es nuestro funcionamiento, nuestra repercusión y también en nuestra salud mental. Yo quiero aquí traer también, y he puesto como colaboradora de la elaboración, porque realmente en todo el trabajo que estamos haciendo dentro del Hospital La Paz y en el área del Hospital La Paz, la doctora Beatriz Rodríguez Vega, que es una de nuestras jefas de sección, pues ha colaborado muy activamente y además es una experta en intervenciones en situaciones de emergencia, ¿no? Y bueno, quería yo recogerlo también. Me parece que tengo que pasar, no me aparece aquí aquí, eso, tomo el control, ahora, eso es. Y ahora ya paso a la siguiente. Yo quería un poco, mi presentación iba a ir un poco en la línea de ver o hacer una introducción al impacto que esta situación, que toda esta crisis está pudiendo tener en la salud mental de la profesión médica. El contexto de la pandemia es conocido por todos vosotros. Yo creo que el presidente Serafín Romero nos ha hecho una introducción realmente, digamos, ha señalado los puntos claves y yo creo que todos vosotros y toda la profesión lo ha vivido directamente, cómo esta situación y esta emergencia realmente nos ha puesto a prueba como organización, como sistema y también como profesionales y como personas, ¿no? Y eso es muy importante. No voy a señalar los datos, sí decir que a nosotros en el Hospital La Paz la verdad es que este problema nos llegó muy pronto, muy tempranamente, porque yo creo que fue el primer hospital que se saturó de pacientes, que se llenó donde llegaron al principio, probablemente porque teníamos una unidad de alto
autoaislamiento y eso hizo que llegaran al principio muchos pacientes y tuvimos que, pues, en una semana hacer un cambio radical en toda la actividad, el funcionamiento, las plantas, etcétera, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese contexto es conocido por todos. Yo quería, antes de pasar a la siguiente, voy a hacer primero una revisión de este impacto, ver un poco qué estrategias de afrontamiento son las que se han puesto en marcha y, bueno, no sé por qué, aquí se va el control de la presentación, pero bueno, si no, continúo. ¿Qué retos son los que se nos presentan, ¿no? en el cuidado de los profesionales médicos? Porque sí que es verdad que esto nos supone un reto especial. Y luego, ¿qué protocolo o qué intervenciones hemos hecho y hemos seguido nosotros en todo esto? Yo no sé si me podéis volver a poner la presentación, que yo no la veo. No sé si la estáis viendo. Pasa el puntero por la pantalla, Marifé. Pasa el puntero otra vez por la pantalla, a ver si te permite encontrar otra vez el comando. Pues no lo encuentro. No, aquí abajo estaba por abajo, pero ya no me aparece. Si no, la comparto yo. No sé si es... No, no aparece por aquí. Margot, ¿comparte ella su pantalla? La he subido otra vez, no sé por qué he subido. Está otra vez cargando, ¿vale? Perfecto, un minuto entonces. Vale, bueno, yo creo que entrando, ¿no? en la repercusión emocional que en las situaciones de crisis como estas se han producido tanto en otras pandemias como en esta, ya vamos teniendo datos de qué es lo que está pasando, ¿no? Hay ya publicaciones de esta misma pandemia, de qué problemas o qué repercusiones a nivel emocional está teniendo en la salud mental de los profesionales sanitarios en general. De hecho, las publicaciones, las primeras que aparecieron, han sido publicaciones de los profesionales de China, ¿no? Han recogido que más de la mitad de los profesionales habían experimentado síntomas depresivos y más del 40% habían tenido síntomas de ansiedad y también insomnio, que estaba presente en un 30%. En otros estudios veremos cómo, ahora sí, a ver si encuentro el control, tomo el control, eso es, y a ver si ya puedo, aquí decía. Os decía, en otros estudios, más del 70% experimentaron estrés, ansiedad, depresión, insomnio, etc. Acaban de publicarse estudios, se va solo, acaban de publicarse estudios italianos que también abundan en ese sentido, ¿no? El que se producen estos tipos de síntomas. Como os comentaré ahora después, nosotros estamos haciendo una investigación y nuestros resultados también van en esa línea que ahora veremos. Yo creo casi que voy a intentar subirla yo porque yo no la veo la presentación. Puedo hacerlo sin presentación, hablar sin ello. Inténtalo, por favor, Marifé, sube tu presentación. Es mejor que utilicemos ahora un minuto para que no se vuelva a marchar otra vez la conexión. Vale. Pues entonces la voy a poner. Bien, sabes que todo esto está probado y que todo salió bien ayer mismo, sí, pero son las cosas del directo. Efectivamente, espera un momento. Vamos a ver si hay un poco más de... ¿Aquí la veis? Ahora sí, vamos a ver si esta vez no se marcha. ¿La veis? Sí, sí, puedes continuar. Vale, pues entonces os decía que más del 70% experimentaron síntomas de estrés, realmente eso es importante. Pero es que no solamente ahora, esto ya lo sabíamos de otras experiencias previas, tanto en el SARS como en el ébola. Nosotros en el ébola tuvimos una intervención muy importante. Realmente el estrés, que es el estrés psíquico que se asocia a las situaciones de pandemia o de epidemia y de crisis, son muy importantes, ¿no? Depende un poco de los contextos culturales, de las situaciones, de los profesionales, no son los mismos, no experimentan igual, aunque hay un campo parecido, pero la reacción a veces es un poco diferente entre profesionales, por ejemplo, de la medicina, profesionales de enfermería, otros profesionales, y bueno, eso ya se había visto previamente. De hecho, si nosotros nos
reflexionamos y pensamos qué es lo que está produciéndole, cuáles son esos factores que están influyendo y que pueden realmente tener una repercusión a nivel de la salud mental de los profesionales que están en la primera línea, la primera es que todos los profesionales, los médicos, las enfermeras, pero desde luego los médicos, que es aquí de lo que estamos hablando, estamos sujetos a múltiples presiones, sobre todo los que están en primera línea. La carga de que impone la enfermedad, el colapso del sistema de salud, las situaciones que se han vivido en las urgencias de los hospitales, las situaciones que se han vivido en las plantas, las situaciones que se han vivido en las UCIs, como, bueno, es conocido de todos, pero La Paz pasó a tener más de 1000 pacientes COVID en menos de una semana, ¿no? Pasó de 50 camas de UCI a 150 camas de UCI. Todo eso supone un estrés, una carga del sistema, por una parte del sistema de salud que tiene que ir transformándose rápidamente, pero también de los propios profesionales, ¿no? Y por supuesto, están sujetos a la repercusión que eso tiene sobre su propia salud. Se ha dicho mucho y porque era real, la falta de protección con la que se ha abordado, sobre todo en todos los primeros momentos, esta situación. No se contaba con una protección. Rollo, la pobre. Con una protección suficiente para poder. Para verla a ella. Oigo un poco de ruido, no sé si es que no se escucha bien. Bueno, entonces lo que decía, este riesgo de infección también es una presión muy importante, pero sobre todo había dos aspectos que yo creo en nuestra experiencia han sido probablemente de los aspectos que más han impactado en los profesionales, ¿no? Por una parte, el riesgo de infectar sobre todo a los familiares cercanos, a los amigos, al entorno, pero sobre todo a los familiares, en este caso a los mayores, ¿no? Y todos los conflictos éticos que estaban vinculados a la toma de decisiones, que ante esta situación de escasez de medios, de escasez de lugares, de escasez de camas, de respiradores, de soportes respiratorios, pues implicaba procesos de toma de decisión que suponían conflictos éticos para los profesionales. Pero además de eso que ha sido tremendo y realmente es lo que cuando nosotros hablamos con los profesionales que han estado en la primera línea es uno de los temas que más nos dicen, pero además de eso es que se veían en una situación de estar atendiendo a los pacientes, de estar acompañando en algunos momentos en el proceso de morir a los pacientes de una manera que no es la que acostumbramos los profesionales, ni los médicos, ni los sanitarios, ni los enfermeros, ni nadie, que es estando solos en las habitaciones sin poder acompañar, sin poder permitir el acompañamiento de los familiares. Bueno, yo creo que todo eso ha sido muy desgarrador y cuando nosotros hablábamos con los profesionales, nos acercábamos o ellos venían o lo que estamos viendo en todo esto, pues esos puntos los señalaban todos y cada uno de ellos. Yo creo que esos han sido las claves y los puntos más importantes. Probablemente ahora, en este momento de la crisis de la pandemia, surgen otras circunstancias, pues probablemente algún cierto, a lo mejor, malestar porque no se sustituyen suficientemente en las plazas o porque digamos, el refuerzo no ha sido suficiente. Bueno, hay otros elementos de malestar que ya tienen que ver más con otros aspectos de la profesión, pero en esos primeros momentos fueron eso. Es verdad que todos tenemos siempre unas estrategias de afrontamiento que nos permiten el poder digamos, lidiar con este estrés. Normalmente el centrarte en el problema, el ir a la tarea, a lo que tienes que hacer, digamos, eso te hace, bueno, el poder sobrellevar esa situación. La búsqueda de apoyo social, la evitación, ¿no? El tratar de encontrar elementos positivos en la situación. Todo esto han sido estrategias de afrontamiento importantes, ¿no? Que, bueno, se han tratado de utilizar, pero que muchas veces no son suficientes o no han sido suficientes y por eso al final en ese digamos,
intercambio entre factores estresantes y situaciones con las que generalmente manejamos estos problemas, pues nos hemos encontrado que en muchos momentos, sobre todo al principio, en las primeras fases de la pandemia, pues han tenido un impacto muy real en la situación. De hecho, nosotros, en el equipo nuestro de La Paz, nos planteamos que era importante el poder analizar y conocer qué era lo que estaba pasando, qué problemas o qué impacto estaba teniendo esta pandemia en la salud mental de todos los trabajadores de los dispositivos sanitarios. Y por eso, junto con profesionales de la Universidad de Columbia, Nueva York, de la Universidad de Chile y de otros 28 países, fundamentalmente países europeos y de Latinoamérica, iniciamos este estudio, que es un estudio de los cuidados de la salud de los trabajadores o de los profesionales de la salud, que es el COVID Heroes Study, que nosotros presentamos a la convocatoria FIS y que bueno, ha sido financiado en lo que corresponde a nuestra realización aquí. De hecho, el estudio tenemos análisis preliminares, tenemos más de 2.000 contestaciones, se ha hecho, digamos, se ha contactado con profesionales de Andalucía, profesionales de Murcia, profesionales de Cantabria y de Madrid, que son comunidades que han tenido una incidencia de la COVID diferente, ¿no? Y que pensamos que eso podría tener alguna correlación con el impacto en la salud mental, o por lo menos queríamos analizarlo, ¿no? Si eso tenía una incidencia real o era la propia situación la que influía. Y en ese análisis primero de esos más de 2.400 encuestas que han sido contestadas en esta primera fase, porque tenemos otra fase más, nos hemos encontrado que en el 66% de los casos, digamos, había indicadores de que podían tener algún problema de salud mental. Hay un instrumento que es el GHQ, que se utiliza habitualmente como screening para problemas de salud mental, y puntuaban por encima del punto de corte, el 66% de los profesionales. De estos 2.400, la tercera parte eran médicos, la otra tercera parte eran enfermeros y la otra tercera parte eran distintos otros profesionales, psicólogos, clínicos, auxiliares de clínica, etcétera, ¿no? Fundamentalmente los que han contestado han sido mujeres, ¿no? El 78%, y con una media de 42 años, ¿no? En general, lo que señalaban como factores que más les estresaban o que más les influían era el miedo al contagio en los familiares, en los cercanos, y sorprende además que dentro de estos que han contestado, el 30% tenía familiares que habían tenido la enfermedad, pero es que además el 20% habían tenido algún familiar que había fallecido. No sé si este factor ha contribuido a que contestaran la encuesta, pero lo cierto es que eso ha sido así, ¿no? Y desde luego había casi el 20% refieren que habían tenido que priorizar pacientes, y eso les había producido un enorme malestar. Por encima del 40% manifestaban un malestar por haber tenido que realizar esta situación o esta priorización. Desde luego, esta sería un poco en la imagen, en la fotografía que nos preguntaba Serafín, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues lo que se encuentra es esto, que efectivamente sí hay un impacto, sí hay un número importante de personas, de profesionales, en este caso de médicos, pero también de enfermeros, que tienen, que les afecta, digamos, a su bienestar en el punto de vista de la salud mental. Probablemente ahora tenemos que hacer en una segunda fase un análisis de si han predominado los cuadros depresivos, la ansiedad o el insomnio. En general, lo que se está viendo son estas tres cosas. No hay tantas situaciones de estrés postraumático, eso se da más en situaciones de catástrofes, donde hay situaciones, pues yo qué sé, lo del 11M y todas estas situaciones donde hay situaciones, digamos, que impactan más en la imagen, ¿no?, de la persona. Entonces, todo esto nos plantea una serie de retos en el cuidado de la salud mental de los profesionales de primera línea, ¿no? Por varias razones. Primero, porque en una situación de pandemia, en general, todos tendemos a pensar que el autocuidado es un lujo,
lo que tenemos que hacer es atender a los pacientes uno, otro, ver continuamente, y no somos conscientes que si el profesional que está en esa primera línea no está en condiciones, no va a poder atenderle bien, y que realmente el que ese paciente o esos pacientes tengan una mejor atención va a depender también de esto, ¿no? De que el profesional se cuide en alguna medida, ¿no? Por otra parte, ahí el sentir o el pensar que uno tiene ansiedad, que tiene sentimientos difíciles, que tiene miedo, pues a veces nos produce vergüenza a los profesionales, los médicos, que creemos bueno, pues que con nuestro conocimiento, con nuestro esfuerzo podemos abordarlo casi todos. Sin embargo, con estos sentimientos nos manejamos difícilmente, y de hecho nos da miedo ser estigmatizados y pedir ayuda. Nos da vergüenza pedir ayuda. De hecho, nosotros, nuestra estrategia, como veréis en el protocolo, no fue estar esperando a que vinieran a pedirnos atención, sino fue ir a donde estaban los profesionales en primera línea. ¿Por qué razón? Porque pensábamos que se tenían que ver muy mal para solicitar ayuda, y que teníamos que ir directamente a eso. Incluso cuando íbamos, los médicos tenían más dificultad, ¿no? Nosotros íbamos a hacer unas intervenciones que ahora os comentaré, en las UCIs, en las urgencias, etcétera, fundamentalmente 10 minutos de paro, de regulación emocional, de hacer un stop para tomar conciencia de uno mismo y luego poder seguir en adelante, digamos, mejorar la conciencia plena que uno tiene. Y en esas situaciones, los que tenían más dificultad de acercarse eran los médicos, que sin embargo luego después, en el contexto de esa acción, pues ya sí que te comentaban luego después, estando allí. Más difícilmente llegaban a tu consulta. Nosotros abrimos una consulta desde el primer día en nuestro servicio, y han llegado más tarde, pero al principio no llegaban, ¿no? Los profesionales en primera línea están como solo en modo hacer, no en modo, digamos, de cuidarse, ¿no? Y se encontraban mucha dificultad para hacer pequeños descansos y para contactar con los sentimientos. Todos estos son elementos que dificultan, ¿no? Normalmente, ¿qué mensajes nosotros hemos tratado de lanzar a los profesionales? Y que además hicimos un vídeo que seguro que lo habéis visto porque está en la campaña de la Comunidad de Madrid, ¿no? Ahora pondré el enlace. Pues que es normal sentirse estresado en esa situación, que no es su culpa, que no quiere decir que no puedas hacer tu trabajo bien porque estés estresado y que sea una debilidad, que es necesario gestionar el estrés y el bienestar psicosocial durante ese momento, que es muy importante, tan importante como manejar tu salud física, que se atienda a las necesidades básicas, hay que descansar, hay que dormir, hay que comer, digamos que hay que utilizar los apoyos que tienes en tu contexto, ¿no? Que si, como en esta situación no se podía estar en contacto con tus seres queridos, tenías que tratar de estar en contacto a través de medios digitales, ¿no? Y pensar también que tus compañeros seguro que estaban pasando por experiencias similares a las tuyas. Este vídeo, que no lo voy a poner ahora, es un vídeo que nosotros hicimos al comienzo de toda la situación, pues más o menos en la semana del 19 de marzo, y que, bueno, pues se puede encontrar y se difunde, y están recogidos los mensajes clave de lo que hay que plantear, ¿no? En este caso. Entonces, en todo esto, nosotros, ¿qué planteamiento nos hicimos? Y no lo digo un poco desde la reflexión, desde la experiencia un poco de lo que vivimos en el ébola, que fue muy intenso y que ya nos puso sobre aviso, y un poco lo que teníamos que plantearnos. Este es un poco... Perdón, Marifé, perdona que te interrumpa, que prometí que avisaría. Vale, ya pasó el tiempo, pero puedes continuar hasta que concluyas. Muy bien, perfecto. Sí, estoy terminando. Básicamente lo que yo quiero que veáis un poco es que nosotros sí que desde el primer momento nos planteamos hacer unas acciones específicas de apoyo a los profesionales, de apoyo a los pacientes ingresados por COVID, por supuesto, desde luego
seguimos, y esto es nuestra tarea. Decía Serafín, ¿qué ha pasado con los pacientes del PAIME pre-COVID? Pues que tienen que seguir siendo atendidos, como nosotros los que tenían los pacientes con trastornos mentales que están en tratamiento. Pues eso ha sido fundamental. Pero además de los pacientes ingresados COVID, los equipos de profesionales de atención a COVID, esto era muy importante y montamos, esto os lo contaré ahora, y montamos una atención domiciliaria telefónica o por videoconferencia con las personas que estaban en cuarentena, los profesionales que se contagiaban y estaban en cuarentena en sus domicilios, ¿no? Que eso lo estábamos haciendo. Con los profesionales, ¿qué hacíamos? Pues hicimos en todos los turnos, a las 8 de la mañana, en el cambio más o menos a las 2 por la tarde, bajábamos a las plantas, a la urgencia, a las UCIs, a las REAs, al resto de las plantas, y planteábamos que para el que quisiera hiciera un parón, un pequeño stop de 10 minutos de conciencia plena, de relajación, de estar en lo que es, digamos, de parar un momento y de cuidado un momento durante, pues eso, 10 minutos. Lo hicimos y se ha estado haciendo, bueno, yo creo que hemos hecho un montón de grupos, porque hacíamos casi 50 grupos diarios de estos, ¿no? En La Paz, porque había que ser proactivos, porque sabíamos que no iban a venir a pedir ayuda. Hicimos también, bueno, esto es otra cuestión muy importante, atención a las situaciones de duelo con los familiares, acompañamiento a los familiares en la despedida, y esto también tenía una repercusión, por supuesto, en los familiares de los pacientes, pero también en los profesionales, porque una de las cosas más duras que todos nos han dicho es el no poder hacer un acompañamiento en condiciones, el tratar de cuidar. Y aquí hemos contado con el apoyo de todos para que eso se pudiera hacer. Yo creo que con esto, bueno, pues es una introducción, ¿no?, a todo lo que ha sido la tarea. Decía Cyrulnik que una adversidad es una herida que se escribe en nuestra historia, pero no es el destino. Yo creo que esta situación, esta pandemia, esta crisis nos ha impactado a todos, nos ha supuesto una herida en alguna medida, o bien por personas cercanas que les haya afectado, o bien por nuestro propio trabajo, o bien por las condiciones. Pero esto no tiene por qué ser el destino. Nosotros creemos, y hablando, esto tiene que ver con el futuro y luego veremos qué es lo que hay que hacer, creemos que es importante intervenir para reforzar y para estimular lo que es la capacidad de resiliencia que tenemos las personas, y para que después, en algún momento, esa pequeña planta pueda crecer incluso en esa situación de sequía y de resquebrajamiento. Bueno, nada más con esto. Luego, si queréis, pasamos al turno de debate, podemos hablar, preguntar. Estos son mis contactos por si queréis hablar conmigo. Nada más. Bueno, muchísimas gracias. Seguro que tienes luego muchas preguntas. Gracias por todo. Y ahora, si queréis, apagamos, Marife, apagamos cámara y micrófono, y le damos paso a Dolores Braqueais. Dolores Braqueais es una conocida, por supuesto, no tengo casi que presentarla, pero sí voy a introducirla. Es doctora en psiquiatría, licenciada en filosofía y máster en bioética y derecho. Es la jefa clínica del programa de atención integral al profesional sanitario enfermo de la Clínica Galatea de Barcelona. Adelante, Dolores, cuando tú quieras. ¿Puedes compartir o solo hablas? Pues no sé si me podéis ayudar a compartir, porque he tenido que entrar con el móvil. Vale. Margot, ¿puedes compartir su presentación? Sí, voy a subirla. Genial. Vale. Bueno, nos comentaban que hay tormenta en Barcelona. ¿Tienes mala señal de audio o de vídeo? Nosotros te vemos muy bien. Sí, o sea, me he conectado con el iPhone. Vale. Con el teléfono. Pero si queréis, a ver si puedo ver la pantalla. Muy bien. Está cargando y ahora ya pasarás el puntero para ver si puedes coger el control de las diapositivas, y si no, Margot te ayudará con ello. La verdad es que todos los que estamos aquí seguro que hemos participado en una cantidad numerosa de webinars y
y es un poco complicado elegir una plataforma que pueda darnos todas las prestaciones. Es aún más cuando hemos probado, y tú lo sabes, que hemos probado con todos los panelistas repetidamente y no había problema, pero bueno, vamos a ver cómo... Nosotros hemos bromeado, bueno, es así, pero como hemos hecho muchas cosas por videoconferencia, que realmente era un aprendizaje, entre otros muchos que nos han tocado, de tolerancia a la frustración, lo de las tecnologías, porque a veces no te ayudan. Pero bueno. Son amigables hasta que llega el momento en que tienen que dar la cara. Bueno, no sé si lo... Margot, ¿tenemos la presentación? Margot, ¿me puedes oír? Sí, se sigue cargando, Rosa. Vale. Puedo intentar cargarla yo, a ver si aquí me deja. Ahí la tenemos. No sé si se está... A ver... Si no, no pasa nada. No hace vamos, podemos hacerlo sin diapositivas. Si vemos que se demora mucho, a mí no me deja subirlo. ¿Era muy pesada? ¿Tenía mucha carga? No, pero si no, no pasa nada. Lo hacemos de viva voz. Bueno, si quieres ir introduciendo, yo también la voy a buscar porque creo que me la pasaron. Bueno. A ver, se está abriendo ya, ¿eh? Ya está abierta. ¿La veis? Ya la veo, perfecto. Sí. Ahora muy bien. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Quería agradecer al PAIME el que me hayan invitado a formar parte de estas jornadas. Creo que son muy necesarias. Ayer comentaba con una psicólogo que sé que Lacan tiene muchos detractores y defensores, pero tiene una intuición genial, que es que a veces cuando llega lo real, cuando llega el dolor o cuando llega la muerte, cuando llegan las cosas que no podemos verbalizar, se hace más ineludible que nunca, ¿no? El poder reunirnos y poder hablar de las cosas que nos han pasado, y yo creo que ha sido una invasión de lo real, lo que nos ha pasado estos días, y por eso creo que puede ayudarnos la charla de hoy. Lo primero que voy a hacer en la presentación es, creía que iba a hacer mención de ello el doctor Serafín Romero, pero bueno, estos yo creo que son unos datos muy significativos. Más de 50.000 profesionales sanitarios se han contagiado en España. Tristemente, el país con un porcentaje mayor de sanitarios contagiados, y también en relación con los que tenemos constancia de que se hayan contagiado. Cuando nos acercamos a un fenómeno, podemos hacerlo de alguna manera usando un poco la metáfora de las personas, de los verbos, ¿no? Yo que tengo niños pequeños, ¿no? Primera, segunda, tercera persona. Podemos hacerlo con los datos. Entonces, nos han inundado los datos en este tiempo, y en esa perspectiva de tercera persona pues aparece esa cifra, que son más de 50.000, esto es a 12 de junio, y bueno, es una cifra que nos puede tocar muchísimo, que nos puede indignar. Es la cifra que además yo creo que las organizaciones profesionales pues han puesto delante de las instituciones sanitarias y políticas pues para dar cuenta de cómo ha sido la intensidad, de cómo nos ha afectado a los profesionales de la salud esta situación. Pero me parece que todos, de alguna manera, y cuando estaba escuchando a Marifé también veía que daba datos y al mismo tiempo hablaba de vivencias y de experiencias, porque eso se nota no solo en lo que dice, sino en el tono de voz, en cómo lo dice. Yo creo que casi todos los que estamos aquí nos habremos enfrentado de una u otra manera a esa eclosión o a esa implosión de lo real, con dos perspectivas. Una de primera persona, los que hayáis estado en primera línea de la atención, y luego otros de segunda persona, los que hemos estado, por ejemplo, en los servicios PAIME, o los que habéis estado en otros servicios o en otros hospitales, pues ayudando a los que estaban
digamos, en la primera línea de batalla, ¿no? En ese sentido, me atrevo a recomendar un libro que ha salido publicado hace muy poquito, que se llama En primera línea, de Gabriel Heras, que es un nutriólogo del Hospital de Torrejón, y que, si me permitiera el autor, diría que es un libro en primera persona. Es un libro de cómo es la vivencia interna de todos esos datos que estamos viendo o que veíamos en la diapositiva anterior, pues cómo ha sido la intrahistoria en cada uno de los profesionales de lo que ha ocurrido, ¿no? Y luego nosotros, pues es verdad que los profesionales del PAIME, y yo creo que aquí ha sido PAIME no solo los que formalmente éramos profesionales PAIME, sino que han sido PAIME, de repente se han hecho muy grande el PAIME, porque han sido todos los hospitales, los centros de salud, las instituciones que se han volcado en ayudar a los profesionales in situ, los que han ofrecido de manera gratuita sus servicios de apoyo psicoterapéutico. Ellos, o sea, nosotros también hemos tenido en segunda persona que, digamos, acoger y contener esos relatos. Muchas veces ni siquiera eran relatos. Yo, cuando lo comentaba Marifé, una de las cosas más significativas, y luego cuando hemos revisado la literatura lo hemos visto, es que había una necesidad ineludible de descansar, porque el cuerpo se enfrentaba a una situación de una exigencia en todos los órdenes de las dimensiones de la personalidad, ¿no? Y de las personas, pues tremendo, ¿no? Entonces nosotros también, los que hemos contenido a los que contenían la avalancha, pues también creo que tenemos que pensar, que sentarnos a reflexionar, que ver cómo hemos podido contener eso y mantenernos a flote. A nivel personal, yo tengo que decir que en los dos meses iniciales de la pandemia, yo soy muy lectora, no podía leer, aparte de porque no tenía tiempo y ni tenía niños en casa, porque me dedicaba a meditar por las noches, a hacer un rato de contemplación, porque era muy difícil. Y creo que además ahora, precisamente, los que cuidamos a los que cuidan, vamos a tener que cuidar mucho nuestro interior también, porque lo que viene por el momento es inenarrable y luego será mucho dolor, ¿no? Perdona, Dolores, que te interrumpa, pero creo que no estás tomando el control de las diapos. No ¿Ahora? vemos. ¿Ahora? Estamos todavía en la primera tuya. Pasa el cursor por la pantalla, tienes tomar el control, le accionas. Ya estoy exactamente. Y ahora vete pasando. Muy bien. Ahora sí que estamos en la. Ahí veis el libro de. Ahora lo vemos. Sí, ahora sí. Vale, no son muy barrocas las. Toma tú el control, eso es. Perfecto. Vale, entonces, bueno, hablábamos de las dos perspectivas. Nosotros en segunda persona y luego en primera, claro, también vamos a tener que cuidarnos. Y entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues desde los que, entre comillas, formalmente nos dedicamos antes de la vida a cuidar a los profesionales de la salud. Pues nosotros, cuando empezó la pandemia, nos congratuló que nos contactaron del British Medical Journal para preguntarnos, que conocían de la trayectoria, ¿no?, de la Fundación y de la Clínica Galatea, pues para preguntarnos qué estaban haciendo las distintas instituciones, sobre todo las que ya estaban dedicadas al cuidado de los profesionales de la salud, como el programa del Reino Unido. En ese sentido, pues cómo fuimos planeando qué es lo que había que hacer o qué se nos venía, ¿no?, a la mente que podíamos hacer en las presentes circunstancias, ¿no? En este artículo se recogen iniciativas de varios países, desde, bueno, por supuesto, pues, algunos países asiáticos y luego pues, el Reino Unido y, como decía también, pues nosotros, ¿no?, a nivel de España. La Fundación Galatea lleva muchos años, vamos, diríamos más de 20, un poquito más de 20, dedicada a cuidar a los profesionales de la salud, y entonces era un imperativo ineludible el poder dar respuesta a esta situación. Se puso en marcha un programa teniendo en cuenta los requisitos de mantener la distancia social y cumplir con las medidas preventivas. Se puso en marcha un programa de telesoporte psicológico que inicialmente empezó en un ámbito de Cataluña y posteriormente se extendió, creo que gracias al concurso y a las sinergias de muchas instituciones y tanto del ámbito público como privado, pues se pudo extender al resto de España. Creo que el acierto fue no caer en solo atender a los médicos, aunque es el objeto de esta charla, sino de extender la atención
no solo a los profesionales de la salud, que es una cosa que ya pasa en Cataluña, que nuestro programa, que es de la cartera de servicios del CaSalut, atiende a todos los profesionales sanitarios colegiados, sino también a todo el personal sanitario. Creo que hay muchos ángeles silenciosos en esta pandemia, como pueden ser, cuando hemos hablado, ¿no?, con las personas de los equipos, pues las señoras de la limpieza, las auxiliares de clínica, los técnicos de ambulancia. Entonces, creo que fue un acierto incluir a todos los que estaban en la primera línea, algunos con la bayoneta y otros, por decirlo de alguna manera, ayudando en las labores más logísticas. Entonces, este programa contaba con una unidad de acogida que hacía, digamos, un cribado de la demanda, porque puede que los profesionales no necesitaran realmente apoyo psicológico, tuvieran otras necesidades, pero una vez que se constataba que eran candidatos al programa, pues se les derivaba a un cuadro de terapeutas que, como vemos, en la primera fase fue con los terapeutas que ya forman parte, muchos de ellos, del programa de apoyo psicológico de la Fundación Galatea, y luego pues se extendió al resto de España con nuevos terapeutas. Y se usó precisamente, como decíamos, una herramienta que es una herramienta de videoconferencia segura, pues para que se pudieran llevar a cabo todas estas conexiones. Los datos, yo creo que lo más significativo es que al final, si hacemos una reflexión serena, son menos casos los que por el momento nos constan de los que esperábamos inicialmente. Y esto puede obedecer a muchas razones. Yo creo que una de las mejores razones es que se ha ofrecido ayuda en muchos lugares in situ y eso tiene sus ventajas. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los profesionales o de las personas que estaban en primera línea, su necesidad fundamental era poder descansar y ni siquiera tenían tiempo para hablar, con lo cual el hecho, lo que explica Marifé, ¿no?, de poder ofrecer allí in situ y de ir in situ a dar apoyo, creo que ha sido muy, muy importante, ¿no? También es verdad que, bueno, que nosotros, que muchos años atendiendo a los profesionales de la salud, solemos, digamos, desdeñar el pedir ayuda, el cuidarnos nosotros. La preocupación fundamental aquí era poder hacer frente a la pandemia, no contagiar, diría casi, porque el riesgo de contagio personal estaba, pero estaba más todavía el de no contagiar a las personas queridas. Bueno, aquí vamos viendo un poco cómo ha sido esa intervención, que por el momento se sigue, porque yo creo que llegará un momento donde lo real pueda dar paso a hablar, a lo simbólico, y se puedan colocar las emociones. Y bueno, y aquí veis un poquito el perfil de las personas que se han atendido, pues en su mayoría médicos y enfermeras, pero creo que ha sido loable que se abriera la atención no solo a los reconocidos como profesionales sanitarios, sino a todos los que cuidaron a los que estaban afectos, ¿no?, de la COVID. Y bueno, el ámbito de atención, creo que la Complutense publicó hace muy poquito un artículo, ¿no?, y los datos eran sobre todo hospitales, pero sabemos también de la revisión de la literatura que no solo han sido profesionales afectados en los hospitales, sino en los centros de primaria. Muchos de los centros de primaria que tenían que acudir a las residencias ya han pasado situaciones pues muy duras a nivel emocional. Luego, pues bueno, los servicios de urgencias, los servicios de ambulancias. Creo que las personas con alta responsabilidad, digamos, la proliferación de protocolos y directrices en algunas ocasiones cambiantes en el curso de unas horas era una de las fuentes de estrés, porque también quienes tenían alta responsabilidad querían proteger, ¿no?, a sus equipos. Bueno, aquí veis un poquito, digamos, cómo sería la foto. Y la demanda, pues un poco en línea con lo que comentaban, ¿no?, los compañeros de La Paz. Sobre todo son, digamos, desde el punto de vista fenomenológico, sintomatología del espectro ansioso que podría encuadrarse en la respuesta del sistema de supervivencia a la situación que hemos tenido que vivir, y luego otras que tienen que ver con el ámbito del duelo. El duelo no era solo porque fallecían personas, sino también había duelo pues por la impotencia de no poder dar respuesta, duelo por la falta de materiales y muchos duelos. Muchas veces también ha habido gente que se ha tenido que reincorporar a puestos de trabajo, o reincorporar, ¿no?, incorporar de ex novo a puestos de trabajo que no eran los suyos. Bueno, muchos duelos. Duelo también de la seguridad que nos daba nuestro sistema de salud, aunque estaba maltrecho, y eso ya da para otra charla. Y entonces, bueno, pues esa ha sido, digamos, la expresión sintomática de lo que hemos estado viendo. Por el momento, el servicio de la Fundación Galatea se ha usado sobre todo en Cataluña, no se ha usado en el resto de España,
y creo que también es porque en muchos sitios se han desarrollado distintas iniciativas y de alguna manera todos hemos sido PAIME o un poquito más que PAIME. La Fundación Galatea lleva ya muchos años viendo que al final la manera de intervenir no solo en los sujetos, ya vamos al siguiente escalón, que son en los equipos. Yo creo que el siguiente es en las instituciones y el siguiente, eso ya no nos compete a los psiquiatras, ¿no? Pero sería a nivel político. La situación, veníamos de un estado del malestar y hemos pasado a un estado de alarma, pero bueno, lo que venimos a decir es que esa labor de trabajos en equipos que ya se ha hecho aquí durante años con el ICO, con distintas instituciones, con los hospitales infantiles, pues aquí también se ha puesto en marcha en el contexto COVID y se han hecho muchas intervenciones aquí por preservar la privacidad de las instituciones que han pedido ayuda, pues las hemos, digamos, enmascarado, ¿no? No hemos puesto los nombres reales, pero bueno, esto es algunas de las distintas intervenciones que se han hecho a petición de distintos servicios. Y por último, lo que hicimos, previendo que muchas personas iban a necesitar recursos de tipo audiovisual o bibliográfico, pues creamos una caja de recursos yo creo que además, de hecho, el vídeo de la paz me parece que está también dentro de la caja. Y bueno, de cara un poco a facilitar al que tuviera que cuidar al cuidador y no hubiera tenido experiencia previamente, porque somos un tipo especial de pacientes, pues que tuvieran algunas herramientas que les pudieran ser de ayuda. En la Clínica Galatea, que nos dedicamos ya al tratamiento, digamos que la Fundación Galatea hace una labor más de prevención primaria y secundaria. En la clínica nos dedicamos más a la prevención terciaria. Cuando ya hay trastornos mentales, pues constatamos que precisamente los profesionales de la salud que estábamos atendiendo que tuvieran trastornos mentales iban a ser unos de los colectivos que podían verse más desbordados por la situación. Entonces, afortunadamente, digamos que actuamos un poquito antes del estado de alarma, teniendo en cuenta que nuestro grupo de pacientes son profesionales de la salud y eran personas que potencialmente podían ser difusores del virus, pues tomamos medidas bastante rápido, priorizamos la seguridad de los usuarios y digamos que prácticamente hemos trasladado toda la atención al ámbito de la asistencia remota, tanto individual como grupal. Hemos creado nuevas fórmulas asistenciales porque hacíamos un cribado para los pacientes que requerían ingreso presencial, que los ha habido y ha habido gente sin patología previa que se ha roto durante la COVID, pues los que tuvieran a lo mejor un PCR positivo o que hubiera sospecha de que estuvieran contagiados. Hemos habilitado un servicio de atención domiciliaria telemático intensivo con desplazamiento al domicilio si era preciso. Y bueno, y también desde el punto de vista de comunicación, pues hemos intentado ser lo más rápidos y transparentes posibles con respecto a las actuaciones que teníamos que hacer. Hemos intensificado la atención en todos los casos y especialmente en los pacientes con riesgo de suicidio, con riesgo para la praxis, porque lo sabía. Y luego también pues hemos abierto un blog en el que hemos intentado recabar la opinión de muchos expertos sobre distintos aspectos de los que ellos eran expertos y que podían ayudarlos en el tema de abordar la COVID. Aquí veis un poquito el plan, ahora ya estamos desescalando, ha sido paulatina la desescalada y a partir ya del día 6 volvemos a la presencialidad, aunque la teleasistencia de alguna manera vendrá y yo creo que ha venido para quedarse de alguna manera. Nos ha permitido coordinarnos muy bien y con algunas frustraciones, como decíamos, en las conexiones, que también nos forma, porque todo no puede funcionar. Creo que nos ha permitido poder seguir dando apoyo. La respuesta de los pacientes ha sido absolutamente excepcional. Aquí veis un poco pues, todos los expertos con los que hemos ido contactando, tanto muchos de ámbito nacional, alguno de ámbito internacional, y bueno, que tocaban, digamos, todas las áreas, desde la interconsulta, el mindfulness, la teleasistencia, la atención en trauma, la atención en duelo. Hemos intentado pues, recabar la información de muchas personas y su parecer para que nos ayudaran a poder gestionar mejor lo que pasaba. Este fin de semana ha salido publicada una revisión sistemática sobre lo que sabemos y no sabemos de la COVID, que ya está publicada en una revista que es QJM, que es una revista inglesa. Y entonces, bueno, más o menos Marifé ya lo ha apuntado, ¿no? Pero lo que hicimos, porque las revisiones sistemáticas pueden ser bastante tediosas, lo que intentamos identificar es qué cosas sí que se habían estudiado
por ejemplo, el impacto de la COVID pues es mayor entre los que están en primera línea, entre los que han estado en cuarentena. Bueno, fenomenológicamente, o sea, digamos, a nivel descriptivo a veces no es igual, porque cada persona es un mundo y las situaciones son diferentes, pero lo que intentamos, la podéis acceder en internet porque creo que es gratuita, pero lo que intentamos es señalar todo lo que se sabe ya, es decir, qué factores están relacionados pues en cuanto al sexo, a la edad, el soporte social, pero que muchas otras cosas se desconocen. Se desconoce con detalle muchos datos que yo creo que en un análisis, como solemos estar acostumbrados en la literatura científica, de un análisis de datos muy, muy básico, se va a quedar corto. Creo que hay muchos factores intervinientes, entre ellos el tipo de política institucional, cómo digamos, la situación de cada región, en función, el momento en la fase en el que estaban, el tipo de recursos que tenían, el momento en el que tenían recursos o no. Digamos que hemos señalado los factores que sí que sabemos que tienen que ver y exceden el objeto de esta charla y los que aún quedan por saber. Sí que había mucha información previa sobre el impacto del SARS-CoV-1, el 2003 en China, pero claro, estamos en un contexto diferente. Yo creo que hay un aspecto que tiene que ver con nuestra cultura, que tiene que ver con nuestra cultura también del contacto físico, de la necesidad del afecto, ¿no? Que pueden suponer, digamos, un añadido de sufrimiento a lo que pueden haber experimentado a lo mejor en países que tienen culturas muy diferentes a las nuestras o donde las medidas de confinamiento son más fáciles de seguir, no tanto porque no seamos disciplinados, que creo que lo hemos sido en gran medida durante la pandemia, sino porque de alguna manera nuestro corazón es muy social y es muy de contacto, ¿no? ¿Qué pasará después? Pues no sabemos. Lo que sí sabemos del SARS-CoV-1 es que aumentó la prevalencia de malestar, que salió tiempo después de ceder, digamos, el impacto de la COVID o en ese momento pues, del anterior virus respiratorio, y que ojalá no quede toda la manera de ayudar a los profesionales, hay que incorporarla en los servicios de salud. No puede ser una extraordinaria y yo creo que admirable respuesta la que han tenido todos los servicios de distintos hospitales y centros pues, para dar respuestas, sino que se tiene que integrar. Es un deber moral cuidar al que cuida. No nos solemos dejar cuidar, pero creo que hay que aprenderlo desde el pregrado y eso nos ayudará a acompañar mejor en el dolor. Considero que al final quien no hubiera sufrido en estas circunstancias no sería humano, no tendría corazón, pero tenemos que prevenir las complicaciones que pueden venirse de un sufrimiento que no se puede elaborar por distintas razones, por la intensidad del mismo, por la claudicación de los mecanismos personales o por una combinación de ambas cosas. Creo que ahora todos ya tenemos que aprender a ser un poco más pioneers. Lo que hemos hecho en este tiempo ojalá se siga, no se quede solo en un aplauso o en este caso en un abrazo o en un coger al que está sufriendo, sino que ojalá siga de ahora en adelante y aunque haya sido muy doloroso, pues como generalmente todo en la vida, a veces viene envuelto de dolor, pero es la manera de aprender. Muchas gracias. Bueno, unas palabras preciosas, una exposición excelente y quedamos emplazados ahora para las preguntas que te puedan hacer y vamos a dar paso al tercer panelista. Josep, ¿estás preparado? ¿Puedes ir compartiendo puedes encender tu cámara y tu micrófono? Y esperemos que tú seas el que no nos des ningún problema con la conexión. Efectivamente, como no podía ser de otra manera. Bueno, pues ya le voy a introducir. Él va a presentar la ponencia Nuevas tecnologías para nuevas intervenciones en salud mental. Es psiquiatra, especialista en adicciones y ha trabajado en centros extranjeros en Francia y en Estados Unidos. Es fundador de CITA, del Centro de Investigación y Tratamiento de las Adicciones, y dirige la plataforma del mismo nombre, la plataforma online CITA.io, para la gestión de teleconsultas en salud mental. Ya le tenemos listo. Puedes poner pantalla completa. Estamos viendo tu escritorio ahora mismo. Venga, yo estoy ahí, me escucháis. Gracias Adelante. por estar aquí. Hola a todos, a todas. Mi papel aquí es un poco técnico. Yo, si me permitís, si me acompañáis, voy a hacer un pequeño viaje a través de lo que es el entorno de lo que son las tecnologías en salud mental, de dónde venimos, dónde estamos,
a dónde vamos y sobre todo, las ventajas y las aplicaciones que puede tener para eso que nos atañe hoy, que es PAIME, ayudar a los profesionales de la salud que han tenido dificultades y que necesitan apoyo. Primero, una foto que seguro que conocéis. Fijaros solo en 8 años de diferencia. Esta foto es la Basílica de San Pedro, el año 2005, cuando eligieron a Benito XVI. 8 años después, el mismo enfoque, desde el mismo ángulo, y fijaros que toda la gente que estaba ahí, todo el mundo con las pantallitas. O sea, el entorno es de que el mundo ha cambiado, el mundo se ha digitalizado y no podía ser menos. Entendemos que la medicina tenía que ser de la misma manera. Pero, eso tampoco no ha sido así. Ha habido realmente una gran dificultad para el cambio, una gran resistencia a modificar hábitos, a modificar protocolos y prácticas. Ha sido realmente difícil introducir todas estas herramientas que entendíamos que podían facilitar nuestro trabajo, hasta que ha llegado la COVID. Ahí esto ha cambiado de manera absoluta, esto ha cambiado totalmente, y a partir de ahí ha habido un giro total en esta historia. Todos los informes de antes hablaban de que salud y tecnología iban de la mano, de que la telemedicina se iba a imponer, pero la verdad no era de esa manera. Explicar de que, bueno, parecía que los pacientes estaban listos, de que todos los que se dedicaban a comunicación, esta era la manera, pero, repito, había muchas resistencias por parte de los profesionales. Explicar de dónde salió esta idea de montar un dispositivo, una tecnología para poder trabajar en remoto. Yo trabajo en una clínica de adicciones de hace muchos años, teníamos pacientes de todas partes, un paseo rápido por todo esto. Cuando los pacientes salían de la clínica teníamos necesidad de tener contacto con ellos, empezamos a utilizar Skype. Repito que fue difícil cambiar los hábitos de psicólogos y psiquiatras que trabajaban, que si esto era muy complicado, que se perdía el contacto, que si la transferencia y tal. Esto no era así. Nos dimos cuenta inmediatamente de que esto podía ser realmente una ayuda, y como que los sistemas estándar no cumplían los requisitos necesarios y obligatorios de privacidad, de confidencialidad, etcétera, etcétera, tuvimos que desarrollar una herramienta que es la que hemos estado utilizando ahora con Galatea, y espero que estén satisfechos de las capacidades, en las que intentábamos tener una consulta, voy a ir muy rápido, una consulta realmente online. La posibilidad de tener la agenda para que poder marcar las visitas cuando queríamos. Tenía una ventaja de que tiene un sistema de aviso que puedes programar, de que 24 horas antes le envíe un mail al paciente diciendo mañana tienes una visita, 3 horas antes le envía un SMS y 15 minutos antes le llama por teléfono de manera automática para recordarle qué tal. Eso veremos la trascendencia que tiene después en lo que es el cumplimiento, porque las cifras de visitas anuladas o visitas que no se han participado se ha reducido extensivamente. Pero vamos a dar un paseo rápido por las posibilidades que tenía lo del online. Podías realizar esa visita de forma segura, y mientras estás hablando con el paciente, consultar páginas, te hablan pues de un medicamento, puedes ir al Vademecum, te habla de una clínica o tal, puedes buscar de qué es lo que te está hablando mientras estás hablando con él, y a la vez estar escribiendo en la historia clínica, donde además los pacientes pueden volcar datos desde su casa, con lo cual cuando tú estás hablando con él tienes toda esta información en la mano sin necesidad de preguntar un montón de cosas. Una parte importante es que no hay acto médico. Lo principal del acto médico es la posibilidad de emitir recetas, con la dificultad de que podían ser replicadas y podían ser falsificadas, y se tuvo que desarrollar un sistema para que eso no ocurriera, para que realmente el profesional que prescribiera algo fuera realmente lo que había prescrito en la cantidad que había dicho y a la persona a la que iba dirigido. Además tiene la posibilidad de realizar, de gestionar todo lo que son pagos. Decía que esto iba rápido, porque donde quería realmente entrar es en las capacidades que tiene para ayudar en lo que hoy nos tratamos aquí, que es el profesional enfermo y el usuario del sistema PAIME. La telemedicina nos va a permitir una serie de avances, pasamos al futuro, que creo que van a mejorar muy mucho la calidad en la relación médico y el paciente. Los sistemas de blockchain que certifican y aseguran
la confidencialidad, la seguridad, el envío de documentos y que son absolutamente inviolables y absolutamente no cambiables, eso va a representar una mejora. La inteligencia artificial nos va a permitir manejar datos, grandes datos, con toda la información que viene a través de ello. Solo fijaros que todos estos descubrimientos que han hecho sobre por ejemplo, de los grupos sanguíneos y su relación que tiene con la gravedad frente a la exposición de este virus, pues no dejan de ser solamente estudios estadísticos. La realidad virtual permite gestionar espacios y entornos de manera mucho más segura. Hoy en día las aplicaciones para miedo a volar o para hablar en público, o nosotros utilizamos para lo que se llama prevención de recaídas, donde recreamos espacios posibles donde se puede encontrar un paciente y evaluar su respuesta y prepararlo para ello. En el caso de la COVID, pues intentar recrear las diferentes situaciones de estrés que se han creado y poder manejar esa información, esos recuerdos de una manera adecuada. Las historias clínicas hoy en día ya tienen la posibilidad de que se vuelcan directamente en ellas sensores que el Internet de las cosas. Hoy en día tenemos millones de aparatos conectados directamente a nosotros, que van dando información a estos médicos. El otro día hablaba con alguien que está tratando diabetes, y hoy en día ya hay glucómetros que dan la información en tiempo real al médico. La insulina, la bomba de insulina ya dice cuántas unidades de insulina se ha puesto. Hay una aplicación que valora lo que has comido, el contenido que has tenido, el ejercicio físico que has hecho, la calidad del sueño, con lo cual va a cambiar el paradigma. En muy poco tiempo ya no serán los pacientes que llaman a los médicos, sino dentro de muy poco serán los médicos que llaman a los pacientes cuando estos sensores demuestren alguna alteración. Y a lo que vamos, de repente explota el COVID. Nadie puede salir de casa, el número de consultas se dispara y la imposibilidad de hacerlo de una manera presencial. No ha quedado más remedio que estas herramientas que estaban ahí, que tenían que ser, pero aún nunca habían sido, de repente se han disparado y han sufrido un aumento brutal. Solo desde enero a abril de este año el crecimiento ha sido de más del 1.400% respecto a meses anteriores. Mis compañeros, Marifé, a la que felicito, nos explicaba de que, no sé, pues las consultas en salud mental han aumentado un 50%, los pacientes refieren problemas de ansiedad en un 70% aumento de lo que era antes, la depresión o los diagnósticos por depresión han aumentado un 40%, y lo que nos viene, que creemos que aún lo peor está por venir. Y lo peor está por venir es en la forma de estrés postraumático y en las formas también de aumento de las adicciones, que creemos que desgraciadamente aún ahora no han aflorado y que en muy pocas semanas esto va a ocurrir. Los trastornos adaptativos y lo que es el duelo complicado, creemos que va a ser una de las situaciones que se va a dar como mucho más frecuente. De lo que realmente yo quería explicar, que creo que puede servir para el trabajo que estáis haciendo, y que aprovecho el momento para felicitar el que haya ido este acompañamiento y que haya ido toda esta sensibilidad para hacerse cargo ya desde hace muchos años, pero aún más ahora cuando ha sido necesario, pues de tanto del país y de la Fundación Galatea, que se dedican a ayudar, a acompañar a estos que en este momento lo necesitan más. Y ahí es donde yo quería explicar un poquito las ventajas que tiene la utilización de nuevas tecnologías en salud mental, y en qué momentos ahora, y para el tema que nos ocupa, que son el profesional sanitario enfermo, en qué puede ayudar. Uno de los problemas que tiene la salud mental es el estigma. Tener que acudir a una consulta, tener que desplazarse, estar en una sala de espera, por muy confidencial y por muy cuidadoso que sean los detalles, no deja de ser vencer unas resistencias que muchas veces es complicado. Complicado para la población en general, mucho más para la población médica. Con la videoconferencia, la confrontación con el estigma se disminuye de manera muy sentida.
Estoy enseñando estos gráficos porque nosotros somos proveedores también de la herramienta de salud que utiliza la Universidad Oberta de Cataluña y la utiliza para dar atención psicológica tanto a profesionales, maestros y profesores, como a alumnos. Y ellos realizaron un estudio de satisfacción o un análisis de la incidencia de la telemedicina en este servicio. ¿Qué ocurrió? Que una de las cosas que se valoraron muy mucho era que mejoraba la desinhibición, o sea, un paciente cuando se encuentra en un ambiente que él conoce y en la intimidad de su despacho, de ese lugar que él ha escogido, la posibilidad de desinhibirse aumenta sensiblemente en lo que es el cara a cara. Segundo, aumenta también la fidelización. Significa que el número de visitas realizadas se alarga en el tiempo y en el contenido. Cuando uno tiene que desplazarse, cuando uno tiene que ir, estos tiempos de asistencia son más cortos que cuando se utilizan tecnologías. El cumplimiento que os hablaba antes. En la clínica en esta que yo trabajo, en Cita, teníamos en el ambulatorio un 27% de visitas anuladas, visitas concertadas, programadas, que no acudía el paciente. Con la telemedicina este dato es de un 3%. ¿Esto qué es lo que hace? Aumenta la satisfacción por parte de los pacientes, ellos tienen menos costes, mucha mayor comodidad y entendemos pues, que ha sido un paso hacia adelante. Nos ha obligado las circunstancias, no ha sido una decisión, no, ni los CEOs ni los CTOs de las compañías han sido los que han implementado la telemedicina, ha sido la COVID-19 y sus características que ha hecho que tengamos que asumir unas necesidades y encontrar soluciones para esas necesidades. Me parece que era con Enriqueta, que aprovecho para saludarla, que en un congreso que nos planteábamos qué hacer con los adolescentes que querían que no iban a las consultas y que estaban encerrados en su casa con sus dificultades, lo complicado que era llevarlos a un profesional, y nos planteamos que por qué en vez de que se tenga que ir a la consulta vaya a casa de uno y poder acceder a través de estas pantallas. Y esto es absolutamente aplicable también con lo del médico enfermo. Pedirle a alguien que tome esa decisión, que sepa pedir esta ayuda y que esté dispuesto a recibirla, si se lo hacemos muy fácil, si somos nosotros los que vamos a él, entendemos que esto puede facilitar muy mucho esta gestión. Es fácil de integrar, aunque ya hemos visto que antes hemos tenido dificultades porque la tecnología es así, pero no a la que hay un cierto entrenamiento, y los que están, Fundación Galatea que lo está utilizando, tienen que ser testigos de que con un poquito de práctica eso no es un problema. A partir de eso, pues entendemos de que esto ha venido para quedarse, y creo que en el futuro aún va a ser más necesario, si cabe, que ahora. Si tenéis algún tipo de pregunta, cuando sea el turno de palabras, con mucho gusto. Me encantará responder y poner a vuestra disposición la experiencia que tenemos, que no es muy vasta, pero bueno, pero llevamos 4 años creo que el año 2019 hicimos 1.700 videoconferencias en la clínica. Es un número importante, es una clínica pequeñita. Me ha sorprendido un poco que con estos 50.000 profesionales contagiados, con estos aumentos de la demanda en salud mental y con esta situación de superestrés que han los profesionales, que la atención solo haya llegado a un número muy, muy limitado de estos profesionales que están en esta necesidad. Pero lo que entendemos es de que todo eso va a surgir ahora, que ha habido un periodo de silencio clínico y que a partir de ahora toda esta problemática va a aflorar y desgraciadamente vamos a tener más trabajo del que queríamos. A disposición vuestra. Muchísimas gracias, y efectivamente es lo que tú dices, nos estamos preparando para lo que está por venir, y aunque lo recibamos de forma optimista, tenemos que poner negro sobre blanco. Gracias, y vamos a pasar al siguiente ponente. Cerramos cámaras, Josep, y todos los que estén conectados, y voy a dar paso, podemos ir cargando la presentación de Enriqueta. Los contenidos que os va a mostrar Enriqueta en este panel han sido todos elaborados por la Comisión Nacional Técnica del PAIME.
Voy a nombrarlos brevemente: Bartolomé de la Fuente por Andalucía, Ignacio Martínez del Colegio de Córdoba, Isabel Montoya de Murcia, Joseba Achutegui del País Vasco, Juan José Allende de Castilla y León, Marc Sánchez de Castilla-La Mancha y Toni Calvo de la Fundación Galatea. Y la propia Enriqueta, que tenéis aquí, además de formar parte de la comisión, es coordinadora del PAIME de su colegio, del Colegio de Madrid. Es doctora en Medicina por la Universidad de Alcalá y especialista en psiquiatría. Trabaja en el servicio de esa especialidad en el Ramón y Cajal de Madrid y responsable del equipo de soporte de adolescentes y familias del proyecto Hombre en Madrid. Así que, sin más, toma la palabra, Enriqueta. Bueno, muchas gracias. Voy a hablar en relación con las reflexiones que desde el PAIME, desde la Comisión Técnica Nacional, hemos hecho en relación con qué está pasando con el COVID, cómo nos tenemos que preparar, qué tenemos que modificar. El poder hablar después de Marifé, de Dolo y de José María tiene la ventaja de que muchas de las cosas que ellos han señalado no me voy a detener de ellos. Yo creo que todos entendemos la dificultad que ha supuesto el COVID a la hora para los profesionales, el importante estrés laboral, no solo por el trabajo en sí, por la carga de trabajo, sino también por los dilemas éticos, por el riesgo a contagiarnos, ha hecho que de alguna forma sean unas condiciones de desempeño totalmente excepcionales. Las situaciones excepcionales van a tener una respuesta también excepcional y son situaciones de gran repercusión emocional. Gran repercusión emocional, tanto a nivel de emoción, cognitivo, físico, etc. Todo esto va a aparecer en aquellos profesionales que están trabajando en primera línea o en segunda línea con el COVID. ¿Qué ocurre ante esto? Bueno, pues la gran mayoría de las personas, sus efectos, su personalidad, su resiliencia, va a hacer que no necesiten ayuda o que la ayuda la van a tener desde sus compañeros, sus amigos, sus familiares. Pero sí que va a haber una minoría, pero una minoría que van a ser bastantes porque son muchos los afectados. Hablábamos del número tan elevado de afectados con la COVID, que si no tomamos las estrategias y las medidas adecuadas pueden tener mucho más riesgo de presentar trastornos mentales. Trastornos mentales ya sean en el orden de la ansiedad y de la depresión y también en el orden del consumo de sustancias, como decía José María. Y evidentemente todo esto va a afectar negativamente al profesional, pero también al desarrollo de la actividad asistencial. Y el PAIME, que forma parte del colegio, es una de las cosas que debe de velar, cómo estamos realizando nuestra actividad asistencial. Si estamos dando la mejor atención posible a los pacientes. Y cuando los pacientes somos nosotros, a nosotros mismos. Evidentemente, muchos de los síntomas, cuando hablaban de que estudios chinos hablaban de un 40%, un 60%, estamos hablando de síntomas de depresión, estamos hablando de síntomas de ansiedad, que eso no es una enfermedad. Y yo creo que hay que hacerlo notar, que el tener esos síntomas entran dentro de lo esperable, dentro de lo normal. Como decía Dolo, no somos de piedra, tenemos que tener una repercusión afectiva en lo que estamos haciendo, pero tenemos también que darnos cuenta que tenemos que ser conscientes de esos síntomas y a veces esos síntomas vamos a necesitar ayuda. Ayuda para tratarlos lo antes posible, para estar lo mejor posible y también para que en algunos casos no se cronifiquen y aparezcan verdaderos trastornos mentales que puedan hacer mucho más daño a la persona que los padece y, por supuesto, al resto de los que conviven con él y también a su práctica profesional. Todo esto nos lleva a decir, bueno, ¿qué hemos aprendido? Hemos tenido que movilizarnos muy rápido. Hemos tenido en los hospitales, como decía Marifé, que adaptarse muy, muy rápidamente. Todo el tema de la teleasistencia, que éramos muy reacios, bueno, pues hemos tenido que empezar a utilizarla. Tenemos que irnos adaptando a lo que vamos. Tenemos que ser proactivos a la hora de ver qué es lo que vamos a tener, qué es lo que nos está llegando y tratar de ayudarles, ¿no? Y esto nos lleva a preguntar, a pensar en el PAIME, cómo estamos haciendo la asistencia PAIME. Si estamos haciendo la asistencia PAIME bien, no lo dudo, pero tenemos que mantenerla igual, tenemos que potenciarla, tenemos que adaptarnos a las nuevas necesidades que van a aparecer y que de alguna forma el COVID las ha puesto en manifiesto. Bueno, es verdad que cuando hablamos, los estudios que hay en la Fundación Galatea y otros muchos estudios hablan de que precisamente los médicos no son los que tienen una mejor salud mental, ¿no?
y también hablan de del sufrimiento emocional y de los problemas que pueden tener algunos profesionales, ya sean jóvenes médicos, para afrontar lo que supone perdonad, que se ha metido aquí esto. Lo que supone el enfrentarse a la situación de la medicina, con todos los retos y todos los problemas que aparecen, ¿no? De hecho, una de las cosas que nos planteamos en el PAIME y que han surgido en distintos congresos es que la atención al PAIME debe, a los médicos, la atención a la salud mental, el PAIME debe implicarse desde las etapas tempranas del periodo formativo. No tenemos solamente que esperar a que se haya instalado un trastorno y la persona se acerque a nosotros, sino que tenemos que tratar de ser preventivos. Y por tanto tendremos que también preocuparnos de los médicos en formación que antes de que desarrollen problemas, pero que sí que van a tener una serie de síntomas en los que le podemos ayudar. Como ha quedado muy claro con el COVID, ser médico, y como decía nuestro presidente, es ejercer una profesión de riesgo físico, en este caso con la cantidad de médicos que nos hemos contagiado, pero también de riesgo psíquico si no nos cuidamos. A ver. Ahora, perdonad. Es verdad que el PAIME, que lleva 22 años, nos decía Serafín, ha focalizado su atención en atender al médico que ya está enfermo, que ya tiene problemas, que ya tiene esos trastornos mentales y adictivos, que son trastornos graves que van a afectar a la praxis profesional, porque además uno de los factores que han hecho que el PAIME se desarrollase era el mejorar la praxis profesional, el impedir que ésta se viera afectada por la enfermedad de sus médicos, ¿no? Pero lo que hemos estado viendo, yo creo que todos los colegios, es que además de estos médicos con esos trastornos mentales graves y los trastornos adictivos, en los últimos años ha habido un mayor número de demandas relacionadas con trastornos adaptativos en el aspecto ansioso-depresivo. Muchos de ellos o algunos de ellos vinculados a conflictos en el lugar de trabajo, ya sea por cómo está organizado, por el equipo, por la función. Yo creo que esto además se ha visto mucho más puesto delante de la mesa ante el COVID, o bien con problemas adaptativos ante los problemas personales familiares que cada uno de nosotros podemos tener. De hecho, en Madrid, en el 2019, en el primer grupo de pacientes en trastornos mentales y adictivos era un 30% de las atenciones, mientras que un 70% pertenecían más al grupo de este segundo grupo de trastornos adaptativos que con ansiedad, con depresión, que supone mucho sufrimiento y que también van a alterar no solo al paciente, sino a su praxis profesional. Por tanto, yo creo que si hay algo que estamos de acuerdo en la Junta Técnica Asistencial, es la necesidad, por una parte, de atender las nuevas demandas, que señalaba que no eran tan nuevas, ¿no? Y también la necesidad de intervenir lo más pronto posible y de hacer acciones de tipo preventivo. Ya hablábamos también de ampliar la cartera de servicios. Realmente la cartera de servicios a la atención de la salud emocional, mental de los médicos, ya la hemos ido ampliando, ¿no? Y ahí, como ejemplo, señalar que en Cataluña está el servicio de apoyo emocional desde 2017, señalar que en el Colegio de Madrid el año pasado empezamos un programa de intervención grupal para la mejora del bienestar emocional del MIR. O sea, ya estamos intentando hacer actuaciones preventivas que son además muy gratificantes y que van a quitar muchos de los problemas que podemos tener, ¿no? Pero bueno, ampliar la cartera de servicios, por una parte, va a precisar saber qué cartera de servicios tenemos. Y una de las cosas que existen en los PAIMES es que la oferta o la cartera de servicios de los PAIMES es diversa, ya ve, ¿no? Y también el PAIME, como señalaba Dolo, tiene que trabajar en sinergia con los otros servicios de salud mental, ¿no? Y tenemos también que conocer qué dispositivos están dando respuesta, colaborar con ellos y atender prioritariamente a los, por así decir, los agujeros que quedan de falta de atención, ¿no? Evidentemente, hacer esto nos supone a revisarnos nosotros como profesionales PAIME, ¿no? Ver si disponemos de la formación para hacerlo,
de los recursos, de los protocolos, en caso de que empecemos a hacer ya toda esta atención que de alguna forma nos están demandando. Y hablar de lo que tenemos que hacer va a significar hablar cómo, ¿no? Hablar cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y hablar cómo supone hablar de gestión económica, y eso también va a implicar compromisos institucionales, ¿no? Vamos a tener que contar, como estamos haciendo en este momento, con recursos nuevos como la telemedicina, que yo sí que creo que desde luego ha venido para quedarse, y no para suplantar tampoco a la atención que estamos haciendo, sino para mejorarla, compensarla y a través de ello poder dar la mejor atención de la mejor manera posible a, en este caso, nuestros compañeros médicos. Es verdad que el médico, como cualquier otro trabajador, debe evaluar periódicamente su salud física y mental, y realmente en muchos de nosotros, los médicos, nos cuesta reconocernos como personas que también necesitamos esa ayuda, ¿no? Y también lo que vamos a necesitar, por otra parte, es que desde las autoridades gubernamentales del sistema de salud nos ayuden a realizar esos cambios, ¿no? Para cambios que a veces serán, bueno, de verdad que está en silencio, pero anda esto. Bueno, la tecnología tenía que manifestarse de alguna forma. ¿Qué respuesta estamos dando ante situaciones de crisis, ¿no? Bueno, pues Dolo ha explicado claramente cuál fue la plataforma de teleapoyo psicológico. Yo creo que Marifé también ha explicado maravillosamente bien cuál fue la respuesta del Servicio de Psiquiatría en La Paz, respuesta que también se ha dado en otros servicios, en otros hospitales, en todas las instituciones. Los programas PAIME también han dado este soporte emocional y han tratado de ayudar a afrontar la pandemia de una forma proactiva a aquellos médicos a los que se les ha podido acercar. Y tendremos que pensar que, bueno, señalamos que no sabemos qué va a pasar, preveemos que en un tiempo futuro y cercano va a haber cambios en las manifestaciones emocionales de los médicos, que también es psicopatología, y de alguna forma tendremos que ver esas necesidades de la población y adaptarnos a ellas, no que esa población que nos necesita se adapta a nosotros, ¿no? Y eso va a suponer que tendremos que diseñar programas adaptados a las necesidades reales, en tiempo real también, de los médicos que las precisen, ¿no? Y una de las cosas que señalábamos era que en muchos casos no se trata de trabajar con los pacientes, que por supuesto hay que hacerlo, sino también de hacer ese apoyo emocional preventivo, intentando tratar a las personas de la forma más primera posible y siempre ayudar a los compañeros. Y además reconociendo que siempre esta ayuda va a ser siempre muy eficiente, va a repercutir en una mejora de la asistencia y en una mejora también y eso va a ser digamos un ahorro para el sistema de salud y para el sistema en general si tratamos a nuestros médicos de una forma precoz y tratando y evitando que se puedan desarrollar trastornos mentales y, por supuesto, cuando estos se desarrollan, tratarlo lo mejor posible. Esto nos ha llevado a desarrollar un decálogo PAIME, decálogo que está todavía pendiente de desarrollar. Digamos que este es un primer borrador y además es un primer borrador de intenciones, de deseos de lo que debería, de lo que debe ser, de lo que queremos que sea el programa PAIME. Lo primero es definir el programa PAIME tal como lo hemos conocido, como se presenta, y el tratamiento y la recuperación de los médicos para, sobre todo, que no evitar que haya una malpraxis profesional y bueno, señalar que el programa es un programa de los colegios de médicos y que tienen que ser los colegios de médicos los que lo difundan, y que además el programa es función del colegio, de los programas, a tener también una intervención preventiva, ¿no? Y esa intervención preventiva va a ser en todos los médicos, pero tenemos que hacerla de forma particular en los residentes, que van a ser bueno, los adjuntos del futuro y los que van a seguir con la profesión. De hecho, incluso hablábamos de que quizá también habría que atender
incluso en las etapas más tempranas, en la etapa de grado de medicina, ¿no? Tenemos que ajustar la cartera de servicios a las nuevas necesidades, ¿no? Va a ser, por tanto, prioritario diseñar programas adaptados a esas nuevas necesidades. En este momento, pues, programas adaptados a lo que a las dificultades emocionales y a las enfermedades que pueden estar relacionadas con la COVID-19, pero digamos que esto es un ejemplo más de cómo tenemos que ser adaptados, ¿no? Y además porque evidentemente ya arrastramos una serie de problemas, digamos, estructurales que han aumentado y que van a seguir aumentando las dificultades laborales y, por tanto, las dificultades emocionales que algunos médicos podemos desarrollar en relación con dificultades en la organización, en el equipo, en la función de nuestro trabajo de cada día. Estábamos hablando de decálogo, son 10, ¿no? Por tanto, también tenemos que preocuparnos de la formación de los terapeutas PAIME, adaptándolos a los nuevos trabajos que queremos que se hagan, a las nuevas atenciones que se hagan. Señalábamos que la telemedicina ha venido a quedarse y es un instrumento muy importante a utilizar. Tenemos también, por otra parte, que valorar a quiénes tenemos que tratar, adelantándonos casi a esas necesidades, y para eso vamos a tener que hacer estudios sobre la salud y los estilos de vida y las condiciones de los médicos. Y por otra parte, una tarea que sí que depende en parte de los colegios y en la que cada uno tendrá que poner su granito de arena, y es que tratar de colaborar con las autoridades gubernamentales, con las administraciones sanitarias, para modificar aquellos aspectos estructurales del funcionamiento del sistema de salud que van a mejorar la calidad de trabajo del médico y, por ende, la calidad de la oferta que puede hacer a los pacientes a los que trata. He ido un poquito deprisa. Yo creo que lo que se trata es de poder disponer, no sé si tenemos de algo de tiempo para las preguntas, y quedo, yo creo, como todos mis compañeros, a vuestra disposición. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Enriqueta. Pues efectivamente sí que tenemos preguntas. Entonces, la primera la dirigen desde Burgos, la dirige Félix. Si quieres, Enriqueta, los demás podéis encender vuestra cámara y apagar micrófonos. Entonces, la primera pregunta se la vamos a plantear, va especialmente dirigida a Marifé Bravo, a la doctora Bravo, y dice: en Burgos tenemos un grupo de práctica de... Perdón, quería decir que las cámaras solo las encienden los ponentes, por favor, los panelistas que van a recibir las preguntas. Doctora Bravo, en Burgos, dice, tenemos un grupo de práctica de mindfulness, queremos introducir la práctica del autocuidado en el hospital. ¿Cómo empezar a seducir a los servicios para que se inicie? Te dejo la palabra. Bueno, gracias por la pregunta. Nosotros llevamos ya tiempo haciendo a través de recursos humanos ofertas de cursos de regulación emocional basada en mindfulness. Hay una tradición grande porque tenemos, bueno, pues compañeros que además son, digamos, tienen una formación bien reglamentada y bien documentada en los temas de regulación emocional basadas en mindfulness, y se están haciendo habitualmente, pues hay abiertos 2, 3 cursos, son talleres cada año, ¿no? En general, sí se van incorporando, ¿no? Ahora, durante la pandemia, abrimos también uno vía Zoom, y de hecho se apuntó mucha gente a ese era todas las tardes, y hubo momentos que llegaron a haber 400 personas, estaba abierto a toda España, ¿no? Y bueno, lo que estamos haciendo ahora nos lo están pidiendo desde los distintos lugares. Yo creo que quizá lo que tienen que, cuando se empieza a hacer la práctica, hay un pequeño grupo, quizá a lo mejor hay que seleccionar dónde se oferta primero para que genere como satisfacción en la gente que lo hace. Y eso tiene una difusión un poco de boca a boca, ¿no? De unos con respecto a otros, y termina acudiendo, ¿no? Y luego tener disponible siempre esa posibilidad, ¿no? Nosotros tenemos también aplicaciones que las utilizamos, que están disponibles. El hospital, además, bueno, pues da códigos para que se descarguen, la aplicación de Red Volver a Casa, y otras que hemos hecho
para intervenciones quirúrgicas y tal, todo, digamos que está como muy presente en muchas cosas y ya lo tienen interiorizado. Yo diría seleccionar los grupos que puedan tener, digamos, de gente primeramente interesada, que si les gusta seguro que van a servir digamos, de atractivo, ¿no? y de enganche para otras personas que puedan hacerlo, ¿no? La siguiente pregunta nos la hace Miguel Ángel García, no pone dónde, y dice lo siguiente: ¿qué efecto puede haber tenido sobre los profesionales que hayan tenido que tomar decisiones de triaje, que las autoridades sanitarias hayan negado expresamente que esa situación se haya producido? Tal vez esta pregunta la podría responder la doctora Bravo y con también alguna persona más de todos los ponentes que han intervenido y que consideren decir algo al respecto. Bueno, yo creo que este es uno de los temas más complicados y controvertidos y que más afecta a los profesionales, y es verdad que, bueno, pues eso yo creo que todo el mundo asume que cuando hay una situación, y todos han asumido que cuando hay una situación, pues bueno, si hay 40 camas o 50 camas de UCI y no se generan más y hay 50 respiradores, pues bueno, al final uno tiene que discriminar, ¿no? En el tema este. Es verdad que depende mucho también de, por una parte, las autoridades generales, pero por otra parte las autoridades directas, los responsables directos clínicos, ¿no? Pues yo que sé, el director médico, de cada hospital. Yo creo que eso, por la experiencia nuestra, en el caso nuestro, la verdad es que yo creo que apoyaron mucho desde la dirección del hospital la autoorganización de los servicios y el apoyarnos en los criterios clínicos, y eso limita un poco el malestar, pero vamos, ese es un foco muy importante, no solamente ese, sino luego después también, pues ahora todo lo que conlleva luego después toda esa situación, ¿no? Yo creo que sí que... Yo en esto me permito hacer un añadido, estoy muy de acuerdo contigo. Primero, la literatura siempre se hablan de muchas cosas y de otras no tanto. Se habla del daño moral, o sea, que puede haber un daño emocional, efectivamente, porque ha habido una situación de amenaza a la supervivencia tremenda y de mucho duelo, pero hay también un daño moral, es un daño de conciencia muchas veces y de impotencia y de indefensión, ¿no? Luego hay otra cosa que es más de caire filosófico, pero es que de alguna manera hay una filósofa norteamericana, Martha Nussbaum, que dice que la indignación tampoco hay que mitigarla. O sea, yo creo que hay que saber distinguir la rabia como mecanismo de defensa de la rabia legítima para cambiar las cosas. Aquí habíamos llegado a una situación, estaba muy maltrecha, la sanidad ha sido uno de los elementos. La coordinación interterritorial en este país también es una cosa discutible, o sea que si pudiéramos aliviar, no sé, o canalizar la rabia de una determinada manera, sin que la indignación, porque la indignación muchas veces es un sentimiento moral que permite que cambien algunas cosas, ¿no? Sin perder esa otra parte, que es la que hace que muchas veces cambien situaciones que no deberían poder, a lo mejor, haber sucedido, bueno, a lo mejor ahí encontramos el equilibrio, ¿no? Y claro, el apaciguamiento de todas las emociones a veces puede conllevar una inhibición de la necesidad de cambiar algunos aspectos. También es verdad que nosotros estábamos en un mundo acostumbrados a la invulnerabilidad, del dolor de manera masiva. Entonces, nos hemos visto enfrentados a una situación que a lo largo de la historia, y sin ir más lejos, en nuestra historia actual, en otros países, hay una escasez y hay una dificultad de poder dar cuenta y dar respuesta a todo, pues nos ha puesto en una situación extraordinaria, ¿no? Eso también nos tiene que hacer pensar, pero por encima de nuestra... Claro, nosotros como psiquiatras ayudamos a que ese canal vaya bien pero la indignación moral, no lo sé. Yo estoy de acuerdo contigo, creo que tiene que servir para mover
para cambiar. Y yo creo que uno de los elementos que nosotros estamos percibiendo ahora en la post-crisis es que está generándose un poco, primero por los debates que hay, ¿no? Pero segundo también por las limitaciones en los refuerzos y todas esas cosas, ¿no? Un malestar que puede ser, o sea, o mueve y logra transformar cosas, o si no, se va a generar un burnout tremendo, ¿no? O sea, que quiero decir que va a contribuir a mucho malestar, no solamente a otras cosas, ¿no? Yo eso sí lo veo, ¿eh? O sea, apaciguar todo malestar evita que cambiemos las cosas que deberíamos cambiar algunas veces. Entonces, ahí de todas maneras, los clínicos de a pie hacemos menos y yo creo que hay que lanzar para arriba. Pero bueno, sí podemos intentar hacer por lo menos esa reflexión. No sé si la pregunta dirá, bueno, y esta es que me han contestado muy complicado. Yo quería señalar una cosa desde la clínica y también desde la atención a médicos PAIME, que es que en muchos casos se ha pasado, entre comillas, de héroes a villanos, ¿no? A los que han dejado morir a los pacientes o casi a los que los han matado. Y no hay más que hablar con médicos de residencia, que es uno de los colectivos que más están sufriendo esta situación. Y que te señalan que, bueno, vosotros sois los héroes a los que aplauden, a nosotros son a los que nos insultan, porque no nos dejan ver, no vamos a los familiares, porque no los llevamos al hospital y porque los estamos matando. Y es una doble victimización. Y yo creo que tenemos que ahora mismo ser muy conscientes y de ver que de a los médicos que son la segunda víctima, de poder atenderlos y de poder también apoyarlos también desde el punto de vista institucional y del PAIME, ¿no? Y eso está ocurriendo y va a ocurrir mucho más, ¿no? Y van a ir a tribunales algunos. Sí, efectivamente. Los de primaria, sobre todo, están en una situación ahora mismo, los que nosotros atendemos de primaria, de bastante angustia con respecto al tema de las residencias y demás. Eso sí que es verdad, Enriqueta, que son los que muchas veces se personaron en las residencias, vivieron situaciones muy difíciles a nivel emocional y a veces, es que diríamos, el 99,9% de los casos siempre fue ponderando todas las opciones antes de mandar a alguien a un hospital con unas probabilidades pequeñas de sobrevivir, como hacemos en el día a día, y encima en un momento de carestía de medios. Pero bueno, sí que es verdad que eso también... Vamos a ver. Sí, realmente lo habéis descrito perfecto. Voy a pasar a la siguiente pregunta, la hace Juan Cristóbal y dice: desde hace tiempo me preocupa que el programa PAIME solo se ocupa de los problemas mentales y adicciones, pero ¿no creen ustedes que el médico que tiene una enfermedad crónica también necesitaría ser atendido por un programa PAIME abierto a otras patologías, no solo mentales y adicciones? Creo, Enriqueta, que tú como portavoz... Bueno, yo creo que es algo muy ambicioso y que sería desear, pero yo creo que tenemos que entender que la enfermedad mental es distinta de otro tipo de enfermedades. No se trata de hacer, yo creo, una especie de consulta de lujo para el médico. No es que no que no esté en sino hacer una consulta para los problemas que tienen mucho estigma, que además son los que van a repercutir y van a tener mucho más riesgo de una mala praxis profesional y que además a los médicos nos va a costar mucho más reconocer, ¿no? O sea, el programa PAIME es un programa, por tanto, dedicado a, de hecho, la base es el prevenir que haya una mala praxis profesional en relación con los problemas mentales, incluyendo las adicciones, ¿no? Que además se podría hablar de otras cosas, pero yo creo que tenemos que entender que el programa PAIME no es atención de lujo de los médicos, que si la es mucho mejor. Es atención a los pacientes a través de atender a los médicos con problemas, y si podemos hacerlo de forma preventiva mejor, y sabiendo que los médicos vamos a ser muy reacios a ponernos en la puerta del psiquiatra o en la puerta de un lugar del centro de adicciones, ¿no? Por todo el estigma que eso supone. Sí, luego yo quisiera añadir, además ahora realmente con el tema de la informatización, de la historia clínica digital y todo esto, genera mucha dificultad. Yo estaba pensando y viendo, nosotros, por ejemplo, que estamos atendiendo en el tema de la COVID, estamos atendiendo muchos profesionales, ¿no?
Y uno de los temas, uno de los problemas es, ¿se registra en la historia clínica electrónica o no? Ya sabemos que no te puedes entrar otra persona, otro profesional, no debe entrar si no es tu paciente. Pero es cierto que eso te genera también un problema, ¿no? O bien cuando hay otros problemas vinculados a la institución o malestar en la institución o con los compañeros o con todas estas circunstancias que tienen mucha más lógica fuera. Pero sobre todo, y yo estoy de acuerdo con lo que dice Enriqueta, es para realmente el impedir que se haga una mala o dificultar que se haga una mala praxis profesional por no atender un problema o una patología que tiene un facultativo, ¿no? Un profesional médico. Sí, en el sentido de la confidencialidad, yo creo que al final, si todos vamos a ser PAIME de alguna manera, ¿no? En primera o segunda línea, creo que, digamos, la manera que tenemos nosotros de gestionar el tema de la confidencialidad, que es dando una identidad falsa que solo se revela en caso de riesgo para sí mismo o para terceros, ¿no? Permite que en muchos casos en los que haya dudas, perdón, en los que haya temor de que el profesional va allí, se va a saber su historia, está en la historia clínica compartida, son casos que también, o sea, yo creo que precisamente el PAIME es un recurso muy útil para eso porque porque protege de manera extraordinaria la confidencialidad. Nosotros somos servicio del CAT Salud y formamos parte del CAT Salud, pero nuestra historia clínica no puede entrar nadie desde dentro del CAT Salud. O sea que hay un dispositivo reforzado de preservación de la intimidad, porque es una de las barreras muchas veces a la hora de pedir ayuda, el hecho de la vulneración de la confidencialidad. Entonces, ahí yo creo que la integración de los servicios de ayuda in situ con el servicio PAIME más especializado o en casos donde a lo mejor hay riesgo para la praxis, que tema que hoy no hemos tocado casi, pero claro, teníamos muchos pacientes con riesgo para la praxis, con historia de dependencia de sustancias. Ese tipo de pacientes en un recurso general, como puede ser un hospital, creo yo que no es el mejor lugar para que sean atendidos y se proteja su privacidad, ¿no? Pasamos a la siguiente pregunta que la hace Félix Martín, que es clínico del PAIME de Castilla y León, y la dirige a la doctora Ochoa y pregunta si habría formas específicas sobre cómo proteger a la atención primaria. No lo sé. Lo que yo sí que creo es que, bueno, voy a contestar con generalidades y varios, pero bueno, la atención primaria en este momento tiene, como señalábamos, un factor estresante muy importante en relación con todos los viajes y también en relación ya con los problemas estructurales que ellos ya tienen de dificultad, de sobrecarga de trabajo, de tener que atender a los pacientes en poquísimos minutos, de las reclamaciones, de las agresiones, que es otra de las cosas que también vemos en el PAIME y que son casi todas ellas en atención primaria. Y yo sí que creo que lo que tenemos que hacer, como he señalado antes, un poco en el sentido de atenciones, es ver grupos de médicos y ver dónde están los problemas y tratar de acercarnos a ellos. Y desde luego los médicos de atención primaria son una de las, yo creo, de las especialidades más sobrecargadas que tienen y que además están como muy solos en el hospital. A veces estás solo, pero estás generalmente dentro de un equipo. En la atención primaria eso muchas veces es muy difícil, ¿no? Por la sobrecarga, la falta de tiempo, la sobrecarga y la estructura de la propia organización. Así es. Bueno, por terminar, que habéis sido extremadamente puntuales, yo que le quería decir a Josep, tú esperabas una línea de progresión, entiendo, aritmética de la telemedicina, ¿no? Y sobre todo de estos servicios telemáticos de apoyo psicológico, y ha sido una progresión geométrica. ¿Qué futuro vislumbras para la asistencia telemática, concretamente en psiquiatría? ¿Cómo nos ves dentro de un año y dentro de 5 años? Bueno, explicábamos de que estas ventajas de desinhibición, de falta de estigmatización, de mayor confidencialidad, etcétera, y de desinhibición van a representar un elemento esencial para mejorar la asistencia. Estamos en un mundo global donde la gente viaja, donde de repente cuando no puede viajar se debe confinar en su casa, el poder tener la opción de consultar profesionales
en cualquier lugar, de cualquier manera, yo pienso que esto es un avance sin duda. La posibilidad también de llegar a lugares remotos, a lugares donde no hay especialistas, donde hay dificultades para tener según qué tipo de cuidados, y no dejar de ser que la telemedicina es una frase que hemos repetido y donde el inconveniente estaba en nosotros los profesionales. Cuando hay una institución en la que entra la posibilidad de telemedicina, primero hay que convencer al director, que lo ve complicado y tal. Cuando el director lo ve claro, se reúne con los otros profesionales, cada uno pone sus dificultades. Cuando estos dicen que sí, la gerente, esto nos va a causar un problema de gestión, un problema de control, etcétera, etcétera. Y después, una vez se convence a la gerente, las secretarias, las enfermeras creen que eso les va a hacer perder parte de su trabajo o de su necesidad. Y todo han sido resistencias. En el momento en que se prueba, todo esto desaparece. Creo que es una necesidad que esa técnica ha venido para resolverla y que no va a poder ser de otra manera. Yo no soy nativo digital, yo he nacido analógico y he tenido que hacer el cambio. Pero todos los que hemos estado en casa estos días con niños pequeños, yo tengo mis nietas que manejan las pantallas con una facilidad que pasmosa, ¿no? Lo tele ha permitido que las escuelas funcionaran, que nos comunicáramos con las personas alegadas, que tuviéramos... Se ha superado esta barrera, o sea, esto va a ser así, no va a cambiar. Bueno, entonces ya solo hemos sido muy puntuales, ya solo me queda agradecer a los ponentes, bueno, compartir vuestra experiencia y sobre todo regalarnos vuestro tiempo, que sabemos que es tremendamente importante, es uno de los bienes más valiosos que tenemos, a los participantes, que espero que hayan sacado, bueno, que hayan encontrado beneficioso y eficiente esto que hemos hecho, y a la Comisión Nacional Técnica del PAIME, que está ahí detrás y que no le hemos visto las caras, pero que se va a quedar ahora con nosotros unos minutos, por todo el trabajo que habéis hecho, y sobre todo a todos dejar lo más claro de este mensaje es que es imprescindible cuidar al que cuida, no es por nosotros, es por los pacientes, es por la sociedad, solamente lo hacemos por ellos, por la calidad y por la seguridad, porque como bien decíais, eso ni es un privilegio, ni es un lujo, ni es algo hecho a medida para los médicos, es simple y llanamente para la sociedad, para nuestros pacientes y para nuestra responsabilidad con ellos. Así que me despido de todos. Los panelistas os podéis quedar 2 minutos, que tampoco, yo sé que todos estáis muy ocupados, pero nada más. Y si se quieren conectar todos los de la Comisión Nacional, un momentito para que os veáis las caras y ya procedemos a despedirnos. ¿Os parece? Si me dejas... Perdón. Con los Óscar, mira, no me quiero... Yo estoy aquí, pero no estoy yo. Está toda la gente de Galatea. Exacto. Ya no digo mi familia y todo eso, pero de verdad son solo una cara visible de muchísima gente que ha trabajado lo indecible, y de otros muchos que no los conozco personalmente y que están en otros lugares. Pero, por favor, en nombre de mi nombre, ¿no? Yo actúo en nombre de un equipo que ha dado todo. Entonces, por lo menos decirlo, en plan los Óscar. Todos estamos en equipos, aunque estemos aquí visiblemente, pero... yo estoy en la Comisión Asistencial y además como PAIME, con todo el programa de PAIME y todo el personal de la paz y de todo. Pero bueno, yo creo que sí que es importante dar las gracias y reconocer que todo el equipo está detrás, aunque haya solo una cara. Sí. Bueno, está ahí detrás Tony, pero está en sombra, absolutamente en sombra. No sé si es por la tormenta. Está detrás. Y todos los demás que estáis agazapados también, solo para poneros cara y... Muchísimos, todos. Vale, ahí está Joseba, ahí está Juan José, ahí está Juanjo. Vale, pues la verdad es que yo creo que ha resultado, bueno, para mí tremendamente útil y espero que hayáis disfrutado también un poco, tanto como he disfrutado yo. Al principio no, porque estaba atacada por lo de la tecnología. La tecnología, sí. Era un horror. Esto no se ha arreglado cuando ha venido ya el mago, ¿no? Con su cita, y ya se ha arreglado y a partir de ahí todo ha ido rodado. Y tenemos que seguir colaborando. Yo creo que esto aporta cosas muy positivas. Ya sabéis que vamos a intentar difundirlo, que va a salir el decálogo más elaborado y sobre todo pues que juntos vamos a poder llegar muy lejos. Y ahora sois más necesarios que nunca. Yo creo, vamos, que mucho antes. Sí.